Era una escena de la película Mothman. Richard Gere hacía de investigador. Hablaba con testigos que habían presenciado cosas sencillamente imposibles. Estoy seguro, porque hemos hablado de ello, porque es un clásico de la historia del misterio, que ya sabéis que efectivamente después de una serie de apariciones extrañas de una sombra, con forma incluso, algunos afirmaron que de criatura alada, fue posando su terror y su secreto alrededor de una población. Todo el mundo intuía que algo iba a ocurrir, y la película Las profecías del Mothman convirtió estos hechos, pasto de la crónica de sucesos para luego seguramente ser devorados y olvidados, en un libro y después en una película. Quizá porque, como escuchábamos, muchos testigos aseguraban recibir noticias de algo terrible que iba a acontecer. El puente de plata de esa población, de Point Pleasant, efectivamente se vino abajo y murió mucha gente, murieron muchas personas. Hay quien sigue relacionando las apariciones oscuras de aquel ser que jamás regresó con ese fatal destino. ¿Pero por qué? Pensáis, ¿vamos a hablar otra vez? ¿Vamos a intentar descubrir algo nuevo del Mothman? Quizá sí, quizá no, porque la noticia es la muerte del auténtico investigador. La noticia es que ese personaje que encarnaba a Richard Gere se llamaba en realidad John Keel, y nos enseñó a muchos durante los años 80 sobre todo, y antes en los 70 otras generaciones, lo que era el misterio. Un personaje singular con una muerte yo creo que inmerecida. Ha surgido esta noche la pregunta: ¿cuánta gente del misterio que ha dejado su vida por llenar de ilusión, fantasía, historias, la mente de mucha gente, ha perecido de forma, inmerecida? Y es que John Keel fue un hombre adelantado a su tiempo. A final de los años 50, con apenas 25 años, recorre toda Asia y acude hasta los lugares donde había, en el hoy llamado Kurdistán, ceremonias de los Yezidi. Hizo un librito, de poco éxito, inencontrable, llamado Yadú, donde hablaba de invocaciones oscuras, sombrías, de dioses asirios, sumerios, mesopotámicos, de diablos que a él le impresionaban y que de alguna forma creía volvían a reencarnarse en ritos extraños. ¿Qué interés tenía en los años 50 este periodista para hablar de estos temas? Su gran asunto, estamos todos de acuerdo, lo encuentra en ese lugar, Point Pleasant, cerca de unas instalaciones de explosivos que, curioso, algunas personas, en plena carretera, a un lado del asfalto, observan a alguien. Según el coche se va aproximando, ese alguien parece más alto y más alto, como un gigante, casi como un animal agazapado. A veces se marcha, dando grandes zancadas. En otras ocasiones, aparece incluso a través de las ventanas de algunas viviendas siempre uniformes en los barrios residenciales norteamericanos. Personas que salen a dejar la basura y ven dentro de su inmueble, dentro del jardín, a esta figura. Pero John Keel se preguntaba cuando se desplazó allí a trabajar sobre el suceso que nadie quería tocar. Él decía: ¿qué está viendo realmente esta gente? John Keel tuvo pesadillas, llegó a recibir llamadas. Es el hombre, fijaos la importancia que tiene lo que estamos comentando, aunque su nombre no sea conocido, es la persona que realmente hace real el mito de los hombres de negro. Es decir, personajes de naturaleza más o menos extraña, pero seguramente vinculados a servicios de inteligencia que intentan entorpecer la investigación del periodista. A él le ocurre. Llega a tener alucinaciones. Llega a recibir llamadas de teléfono, quién sabe de quién, que eso es lo que se recrea en la película. El periodista, el investigador, el reportero, el curioso, acaba siendo parte del misterio. John Keel nunca pudo olvidarlo. ¿Os imagináis estar tomando nota de declaraciones de casi un centenar de personas que intuían algo con esa presencia oscura, de naturaleza remota, extraña, atávica, y que luego el accidente más grande de toda la historia se produzca, como si todo aquello fuese un teatro, una profecía del Mothman? Lo curioso es, y en eso estamos de acuerdo todos, que John Keel se hizo célebre. Sin embargo, a pesar de la película, a pesar de sus libros, lo han encontrado
prácticamente muerto, medio muerto, en un humildísimo apartamento de Nueva York, envuelto de libros que apenas le dejaban respirar. La emoción de este hombre por buscar, por preguntar, por ir más allá, siempre toda su vida ligada al misterio. Y ahora, algunos buenos amigos que le visitaron hasta los últimos días, lo encontraban paranoico, lo encontraban pensando que recibía llamadas. Iba creyendo que todos los fenómenos que le llamaban la atención tenían que ver con lo maligno, que todos los que nos dedicamos, y os vais a sorprender esta noche, a estos temas del misterio, que es un cajón desastre tan amplio, en el fondo tan inmenso, estamos refiriéndonos a lo maligno, a lo demoníaco. Así acabó John Keel, el padre del Mothman, y sobre todo acabó incluso con tanto miedo que sus pocas cuentas bancarias las distribuía de forma extraña para que los hombres de negro o quién no capturasen sus magras finanzas. Miraba, salía pocas veces a la calle, miraba a un lado y a otro. Así acabó enclaustrándose, hasta prácticamente morirse entre esos libros, sus viejos libros como Yadú o las profecías del Mothman. Es la última, que no la primera, muerte triste de investigadores del misterio, a los que, como si hablásemos de la criatura de Frankenstein, da la impresión de que las sombras que han tocado casi marginalmente han acabado por devorarles. Hemos hablado con Alex Chonetti, un compañero que vive en Nueva York y que ha estado las últimas horas con John Keel. Es un testimonio, no solo del misterio, sino de lo que les pasa a algunos que investigan el misterio. Sí, lo encontramos muy acabado, y hablaba por teléfono mucho con él. Los años después de la película Mothman, que un poco lo resurgió y se pudo recuperar económicamente, estaba un poco mejor, pero después volvió al enclaustramiento, ¿no? Y realmente nunca más dio conferencias, nunca más se reunía con los amigos. Keel era una persona muy críptica. Poca gente llegaba, cada tanto resurgía, tenía también, en los últimos años tenía una gran paranoia, ¿no? Que siempre estuvo marcada en su vida, ¿no? Si uno lee sus libros, empezando con The Mothman Prophecies, uno puede ver esa personalidad que tenía bien críptica. Gente críptica, un tanto huraña, que se vuelven retraídos, que no quieren compartir sus secretos. Así era John Keel, el descubridor del Mothman y de tantos otros misterios y secretos. Pero hay más. Acabó convencido, y esto podría plantear una pregunta que ahora vamos a lanzar en nuestra encuesta, de que fuerzas negativas dominan en una especie de simulación todo lo que llamaríamos misterio. Me acuerdo que nos encontrábamos en un café donde Edgar Allan Poe escribió El Cuervo, ¿no? Y ese era el lugar favorito de él, que queda en la Broadway y la 89 Street. No nos olvidemos que Keel fue el creador de Los Hombres de Negro y otros mitos conectados. O sea, yo tengo acá una tarjeta que Keel me dio años atrás y que dice: yo no soy una autoridad en ningún tema. O sea, cuando la tarjeta de presentación es not an authority on anything, o sea, no sé nada. Y eso un poco representa toda la filosofía con respecto a su búsqueda del tema extraterrestre y del Mothman, ¿no? O sea, él decía que los ovnis era otro nombre de la demonología. O sea, lo que estudiamos ovnis, estamos estudiando más demonios que otra cosa, ¿no? Los ovnis es el reflejo de lo que antiguamente era la demonología. No está mal. Una de las últimas frases de John Keel. Él, cuando investigó alguno de esos casos, sobre todo el de desapariciones, repito, fue parte del misterio. Esa película, que batió récord de audiencias hace no tantos años y que reproducía de nuevo los hechos, lo mostraba crudamente. El reportero, en un viejo hostal, recibía también llamadas, quizá de la fuente del misterio. Ahora Keel, desde otro lado, quizá pueda pensar también de la fuente de lo demoníaco. ¿Qué aspecto tienes? Depende de quién me mire. Quiero verte. Ya me has visto, John. Y yo te he visto con miedo.
Ahora mismo estás asustado, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué preguntarme lo que ya sabes, John? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó a mi mujer? Tú estabas allí. A Mary Crane no se la puede encontrar buscando. La verás en su momento. Estoy recordando ahora mismo, tengo algunas piezas de museo encima de la mesa, estoy recordando una de ellas de otro autor que muere en extrañas circunstancias. Ahora vamos a abrir su dossier, su expediente, en esta noche especial. Yo recuerdo de niño, en una vieja revista, que vi un reportaje de John Keel, página, me dio mucho miedo. El titular era algo así como: no son físicos, pero dejan huellas. ¿Y qué se veía en la fotografía? Pues una serie de ramas, una especie de campiña, quizá la campiña inglesa, y lo que podía ser una figura o un fantasma, parecía un viejo sacerdote. No pisaba el suelo, tenía un brazo extendido hacia esos ramajes, y seguramente sea un reflejo óptico, seguramente sea un error hoy datable informáticamente, pero por lo menos en mi mente de niño, cuando veía aquella revista en blanco y negro, me daba la impresión de que era eso, un hombre con sotana, y que, por lo menos de lateral, sonreía. Sonreía a quien estaba al otro lado, a quien estaba mirando a través de la fotografía. Como John Keel fue el padre del concepto hombres de negro, y sabéis que la gente que vio esta figura, algunos todavía viven, han tenido sueños recurrentes constantemente, como si esa figura no fuese solo algo ajeno, sino tuviese la capacidad de quedarse para siempre en su memoria. Sobre eso indagó en los últimos días John Keel. Estaba medio ciego, estaba afectado de diabetes, su situación económica era desesperada. Al parecer ni siquiera Hollywood respetó sus derechos en lo que le correspondería como autor de la novela en la que se basaba la película de Richard Gere, y murió prácticamente como tantos otros. No deja de ser curioso que se reuniese con el amigo Alex Cionetti en un bar, en una cafetería donde Alan Poe, otro que acabó casi igual, con otras circunstancias, escribió El Cuervo. En ese ambiente fenece John Keel. Antes, su última teoría, la naturaleza de ese ser que cambió su vida. Es curioso, yo no lo había imaginado hasta que lo he escuchado. No, el Mothman es importante porque él empieza en la década esa del 60, de mediados del 60, a investigar muchos casos de ovnis y viaja por el interior pensando que va a encontrar una evidencia, digamos, extraterrestre, pero encuentra que el fenómeno es más en el término fortiano. O sea, volvemos a Charles Ford, que era el que escribió el libro Los Condenados. O sea, y el Mothman, o sea, él investiga en Point Pleasant, en Virginia, entre Virginia y Ohio, estas apariciones y encuentra que él está interactuando con el fenómeno. Por ejemplo, recibe llamadas extrañas, recibe visitas de hombres de negro, tiene visiones, tiene la aparición también de este Mothman que lo ve fulminantemente. Para Keel el Mothman es una entidad, son entidades que viven en la Tierra, ¿no? Y que realmente no interactúan y que las podemos ver, pero no sabemos realmente cuál es el, digamos, el origen, ¿no? La naturaleza. Y consideraba, bueno, que no eran entidades positivas, al contrario, las consideraba negativas. Nos quieren hacer creer que son extraterrestres, pero realmente no son. Por eso pensaba que era una especie de sistema de control o un sistema de decepción, ¿no? Que por eso él pensaba que nunca iba a haber contacto y de que nunca se sabría cuál era la naturaleza y el propósito de los hombres, ¿no? O sea que la visión de Keel es una visión, en cierta forma, pesimista. Una visión pesimista después de dedicar toda su vida al misterio. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Ike. Asentías constantemente escuchando este último legado del padre de muchos misterios norteamericanos. Sí, porque el relato estremecedor que has hecho de la muerte de John Keel es muy coherente, por desgracia, con su biografía. John Keel era ser poseedor de una verdad demasiado terrible para vivir bien con ella en la cabeza. Como muy bien hemos oído,
hasta el año 67, principios de los 70, John Keel es un ufólogo, aparte de muchas otras cosas, pero su interés en los ovnis es muy tradicional. Él sostiene la que todos conocemos como hipótesis extraterrestre, es decir, estos señores vienen en unos aparatos, son seres que vienen del espacio exterior, de otra galaxia, de otro planeta, etcétera, etcétera, y no sabemos por qué medios, pues vienen aquí o a estudiarnos, o a visitarnos, o a vernos, o a lo que sea. Pero el incidente de Mothman efectivamente le descoloca muchísimo. Le descoloca muchísimo y le hace, durante los siguientes años, desarrollar lo que, y este término en otro contexto lo vamos a usar también esta noche en otra cosa, una especie de teoría del campo unificado del misterio. Para Keel, da igual que sean ovnis, que sea en un relato de Herodoto de la antigua Grecia, que un pastor dice que de repente se encuentra con el dios Pan, que le ordena que le haga un templo allí mismo. Él decía, bueno, Heródoto era un historiador muy preciso y muy metódico. ¿Por qué incluía estas cosas si no sucedieron realmente? Que sean relatos medievales de apariciones demoníacas o angélicas, que sean relatos contemporáneos de apariciones marianas incluso. Él pensaba que algo que toma muchísimas formas convive con nosotros en este planeta desde el principio de los tiempos, desde que estábamos en las cavernas probablemente, que no convive en nuestra misma realidad, sino en otra, pero que esas dos realidades en determinadas circunstancias y en determinados momentos se solapan. Y en esa intersección esos seres tienen una afición maligna a jugar con nosotros, a jugar de una forma cruel y despiadada, con un propósito que no conocemos o simplemente por obtener un placer perverso. Eso lo fue desarrollando durante muchos años, lo fue madurando, lo fue cubriendo de datos y sobre todo de mucha teoría, y la verdad es que en vez de llevarlo a un aspecto, no es el único que ha pensado así, pues entre los ufólogos Jacques Vallée o Hynek, por ejemplo, tienen teorías muy parecidas, pero el problema con Keel es que él lo vivió en sus propias carnes, él tocó esa realidad, y yo creo que esa prueba palpable de que eso tan terrible que estaba imaginando o que estaba elucubrando podía ser verdad, poco a poco ha ido minándole y ha terminado con él. Llegaron demasiado lejos. Esa es la teoría. Hay temas que no se pueden tocar o que obligan a un final desde luego desagradable. Esta noche, no voy a adelantar muchas cosas, tenemos a otro compañero de nuestro equipo, Pablo Villarrubia. Buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... vas a contarnos historias de otros investigadores que o desaparecieron o murieron en extrañas circunstancias persiguiendo ese objeto de su investigación, pero escuchabas también muy atento las palabras de Chenetti sobre John Keel. Son demasiados los nombres, ¿no? Que metiéndose en el mundo del misterio, bueno, algunos, estamos recordando a Andreas Faber-Kaiser, Alejandro Viñati, el capitán Boado, algunos han desaparecido, o sea, directamente desaparecido. Y todos, cuando empezaron a reflexionar sobre lo que había detrás del fenómeno, no deja de ser inquietante. Muchos de ellos, con lo que acaba de comentar Santi, la sensación de que toda esta especie de gran circo o teatro tenía un algo negativo, lo que antiguamente representarían los demonios, es cierto. Exacto, y me gustaría recordar también a Salvador Freixedo, posiblemente que sea un pionero, ¿no?, en esta cuestión, este hombre que recordaba realmente que estos seres, estas entidades son lo que manipulando y nos hacen ver aquello que queramos. Una cosa, Pablo, importante, porque ahora decía Santi, investigadores que llegaron a tocar el misterio, o sea, que no solo eran periodistas interesados, como nos puede ocurrir en parte a nosotros, sino que fueron testigos también. Ha habido algunos casos como el de Alberto San Martín, polémico, extraño, pero un hombre que en Madrid en los años 50 se encuentra con algo imposible de creer, pero a él le pasó. Su vida se convierte en una cosa rarísima y acaba, como tantos otros, en un accidente no menos raro. Exacto, Alberto, recordamos, en 1954 es el hombre que recibe la piedra del espacio, aquí en el Puente de los Franceses, y en esas fechas hay un revuelo. Toda la prensa madrileña, española, da a conocer la famosa piedra. Él afirma que un ser extraño le ha ofrecido una piedra con signos y se monta un revuelo tremendo. Exactamente, y esa piedra da muchas vueltas hasta que este hombre en poco tiempo, en 1956, decide marcharse a Brasil. Y recientemente, hablando con Pasita San Martín, la viuda de Alberto, que estuvo hace 2 meses aquí en Madrid,
tuve la oportunidad de reencontrármela. Ella me dijo que el principal motivo por la venida de San Martín a Brasil había sido realmente el tema OVNI, y que él pensaba que allí podía publicar su obra, un libro hablando sobre la piedra del espacio, que en España no le harían caso, pero en Brasil sí. ¿Cómo acaba Alberto San Martín? Alberto, en 1900, si no me equivoco, fallece en 1982, estaba él conduciendo su vehículo, su coche, en São Paulo, la ciudad donde había pasado a residir, en Brasil, y extrañamente los frenos no responden. Este hombre parece que también tiene al mismo tiempo un ataque cardíaco fulminante en el coche, le llevan al hospital y fallece al poco rato. O sea, que hay una extraña concomitancia de un accidente con un ataque cardíaco o algo parecido que acaba con la vida de San Martín, y con él también el misterio del origen de la piedra del espacio. O sea, así acaba la historia del hombre que saltó a la fama en Madrid a través del entonces rotativo el Alcázar, hablando de una extraña piedra que él asegura, claro, eso yo creo que es imposible de creer, que él asegura que allá donde acaba Madrid se despierta en una especie de pesadillas, va caminando en Madrid adentro, pasa a la ciudad universitaria, y él describe, porque la prensa en aquella época, esto por fortuna se nos ha olvidado casi todos, seguía día a día las informaciones, un ser en sombras que le da una especie de rectángulo con unos signos. ¿Fue víctima de una broma, San Martín? ¿Fue víctima de los hombres de negro? ¿Fue víctima de gente que quería que contase esa historia? Lo que sabemos es que a partir de ahí su vida se trunca, y al final, en São Paulo, en una barriada periférica, la muerte dentro de un automóvil en circunstancias extrañas. Nunca publicó ese libro. Pero fijaos, amigos, estas noches de muchas sorpresas y de homenaje, ¿eh? Un poco dossier, ¿verdad, Santi? Porque creo que hay gente que no fue excesivamente reconocida y que tenemos que reivindicar su papel. Yo hace poco, Javier Sierra hablaba de libros malditos en Cuarto Milenio, en nuestro programa hermano, y decía a la cámara aquello de: este libro ustedes no lo van a encontrar. Bueno, nosotros sí lo vamos a encontrar, pero es muy difícil. Es el primer caso donde viene la palabra ovnis en una portada, parece una especie de cosmonauta, y tienen que poner un asterisco para explicar lo que es ovnis, objeto volante no identificado. Es que estamos hablando del año, te lo voy a decir ahora mismo, Pablo, del año 1956. Verdadero incunable tienes en manos ahí, ¿eh? Pues mira lo que decía, Pablo. Decían los editores, explicando por qué publicaban este libro tan raro. El señor Morris Ketchum Jessup, autor del caso de los ovnis, a quien hemos tenido el honor de conocer en lo personal muy recientemente, ha tomado en sus manos un material indiscernible, casi inexplicable, tan raro y sorprendente como el guijarro uránico de los fisionistas nucleares. Al sopesarlo, llevado por su trayectoria astronómica, el señor Jessup tropezó con hechos e informes de la más variada especie, y comienzan a decir que es necesario que los mexicanos, porque esto se publica en México, esta versión, conozcan algo que se llama ovnis. ¿También acaba mal la vida del señor Jessup? Él no se topó con el Mothman, un ser que parecía profetizar algo. Se topó con una historia, si cabe, mucho más gorda, impresionante, con implicaciones militares, y lo quitaron del medio. Nos va a contar Santi muchas cosas, pero antes, como es lógico, Javier Sierra nos da paso. ¿Qué sabe él de Jessup? ¿Cómo apareció? También un coche tiene que ver en esta historia. Bueno, la historia de Morris Ketchum Jessup está, desde luego, muy vinculada a otro de los grandes mitos contemporáneos, que es el del experimento Filadelfia, la supuesta e hipersecreta teleportación de un destructor de la Marina de los Estados Unidos en 1943. Ese proyecto secreto terminó en manos de este investigador, que era astrofísico de profesión, uno de los primeros científicos que se preocupó por la cuestión de los ovnis y su eventual naturaleza extraterrestre, y uno de los lectores de un libro suyo se puso en contacto con él, le dijo que él había sido testigo de la teleportación del USS Eldridge, que era el nombre del buque, y le daba toda clase de detalles. Bueno, lo curioso de este asunto es que al cabo de unos meses de iniciarse esa correspondencia con este lector, la Marina de los Estados Unidos, la Oficina de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, se pone en contacto con Jessup, casualmente o no, no lo sabemos,
porque les había llegado un libro, un ejemplar del libro de Jessup, perfectamente anotado por un tipo que era su lector y que, le introdujo en una espiral endiablada de conexiones sutiles con otros personajes de los servicios de inteligencia que desembocarían en la extrañísima muerte de este personaje. Morris Jessup apareció muerto en un parque del condado de Dade, en Florida, dentro de su coche, con el tubo de escape conectado a una de sus ventanillas y el vehículo herméticamente cerrado, y murió por ingestión de dióxido. Capitán Robertson, es el guardacostas. Dicen que el Eldridge ha desaparecido. Claro, así es, no aparece en el radar. No, señor, se ha esfumado. No está. Quiero hablar con el capitán del Eldridge ahora mismo. Es imposible. Atención, Aldrich. Aldrich, conteste. Conteste, Aldrich. Diga al Aldrich que cierre los generadores. ¡Dígaselo! Han cortado las comunicaciones, señor. Siga intentándolo. Atención. Listos los equipos de búsqueda y personal de rescate. Repito, listos los equipos de búsqueda y personal de rescate. Como siempre, esta tripulación, no sé si la de este buque, que desapareció o no, está compuesta por Carlos Largo, Fermín Agustí y, en los mandos sonoros, como no, con este increíble temazo de Nixon, Jerry Martínez. Apareció dentro de su vehículo, solo, en una zona reservada, brazos en cruz sobre el reposadero de la cabeza y un tubo que le había ahogado. Jessup estaba investigando sobre el asunto del experimento Filadelfia. Cuenta la leyenda, la verdad, que esa misma noche iba a entrevistar a otra fuente que hablaba de una especie de, vamos a decirlo así, puesta en marcha de unos mecanismos para la invisibilidad, y que salió mal. Yo no sé a estas alturas, en noviembre del 2009, Santi, ¿qué sabemos del experimento Filadelfia? Nos han preguntado muchísimo por él. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Pues la historia que nos ha perfilado Javier es fascinante. El personaje también es fascinante. Morris Jessup es una de las primeras personas en investigar el Triángulo de las Bermudas. Es la primera persona, muchos años antes de Däniken, que pone negro sobre blanco en el papel la teoría de que ciertos monumentos antiguos, especialmente precolombinos, tuvieron que ser construidos con la ayuda de seres o energías de otros planetas. Eso en los años 50, o sea, 15 años antes de Däniken. Sí, y la verdad es que es un personaje que le tengo mucho cariño porque uno de los primeros libros de esta temática que yo leí fue El experimento Filadelfia de Berlitz, de Charles Berlitz. Berlitz, cuando estaba estudiando el tema del Triángulo de las Bermudas, que fue su gran bestseller, es precisamente ahí donde se encuentra con la vida de Morris Jessup y se encuentra con su peripecia. Y Morris Jessup, la verdad es que es una historia trágica porque era la de un hombre, tenía formación científica, era astrónomo, era una persona que estudiaba muy seriamente, con muy poquitos medios, eso sí, un tema que le fascinaba, que era el de los ovnis. Y efectivamente, después de sacar el caso de los ovnis, recibe una serie de cartas firmadas por un individuo que se llama Carlos Miguel Allende. Esas cartas le empiezan a contar más o menos, a dar detalles de cómo podría ser esa propulsión de los platillos volantes, como se los conocía entonces, y en una de ellas le habla del experimento Filadelfia, o de lo que él denomina el experimento Filadelfia, y le habla de esa historia, de cómo se intentó hacer invisible un barco, etcétera, etcétera, ¿no? Jessup se lo toma absolutamente a la ligera. Dice, bueno, esto son cartas por lo típico de un señor que o está perturbado o me quiere tomar el pelo o cualquier cosa. No las tiró a la papelera porque era un hombre ordenado, pero las dejó completamente arrinconadas hasta que un buen día, en la primavera de 1957, recibe la visita de dos oficiales de la Oficina de Investigación Naval. Esos dos oficiales le vienen contando una historia que a él mismo le deja completamente alucinado. Han recibido un paquete en la sede de la oficina, un paquete que dice Felices Pascuas, es la única identificación que tiene, y al abrirlo se encontraron con una copia de su libro, con ese El caso de los ovnis,
que tiene una serie de comentarios a 3 tintas. Al principio se piensa que es de 3 autores diferentes, pero luego más tarde, pues por caligrafía y por otras cosas, se descubre que no, que es solamente de uno, y que a ellos les ha dejado absolutamente alucinados. ¿Alucinados por qué? Porque la persona que ha escrito eso parece tener una serie de conocimientos importantes en temas físicos, habla ahí del experimento Filadelfia y va exponiendo una teoría increíble que nos retrotrae a un asunto del que hablamos hace unas semanas, que es qué hizo Einstein en sus famosos años oscuros. Según lo que aparece en esta edición, en estas notas, Einstein habría estado trabajando en la teoría del campo unificado a partir de trabajos anteriores de Nikola Tesla. Se nos vuelve referentes, ¿no? A juntar los mismos nombres que en aquel programa. Y se había quedado tan sumamente horrorizado de lo que había descubierto y de las implicaciones y aplicaciones que podría tener, que había abandonado ese trabajo del que la Marina estadounidense tendría noticia y habría intentado aprovechar para hacer un dispositivo para hacer invisibles al radar, no invisibles totalmente, sino hacer invisibles al radar los barcos de guerra, lo cual evidentemente sería una ventaja impresionante. Impresionante. El problema sucede cuando el barco de prueba, el USS Eldridge, se hace invisible al radar y a todo lo demás. Es decir, en un momento inesperado, aquel barco desaparece. Con la tripulación dentro. Con la tripulación dentro, y no solo desaparece, sino que aparece en Norfolk, a muchas millas de distancia, en otro muelle completamente distinto al que ha aparecido. Empieza a contar en esas notas pues historias de marineros que aparecen y desaparecen, que se vuelven locos, que habían acabado todos perturbados, ¿no? Todos perturbados, algunos muertos y otros incluso con secuelas tan absolutamente de ciencia ficción como tener episodios de desvanecimiento, no de desvanecimiento de caer sin sentido, sino de desvanecimiento literal, es decir, de desaparecer delante de los ojos de la gente en el momento más inesperado. Bueno, pues Jessup no solamente estudia este libro, sino que efectivamente pues empieza a ver que algo de hilazón y de razón tiene toda esta historia. Pero lo más increíble es que la Oficina de Investigación Naval hace una edición del caso de los ovnis, se la encarga a un contratista de la defensa estadounidense, que es Barrow Manufacturing, en Texas, y hace una edición muy cortita de unos 200 ejemplares para distribuir entre personas específicas y señaladas, que no se determina quiénes son. A Jessup, por su colaboración, le dan un par de estos ejemplares exclusivos, pero y que ha pasado a denominarse dentro de la casuística ovni como la edición Barrow. La edición Barrow del caso de los ovnis es difícil de encontrar, la original evidentemente, pero si uno bucea un poquito en internet en inglés la puede encontrar sin demasiados problemas en PDF. Y si tiene curiosidad, pues es un documento fascinante. Ese interés ya hace que sobre esta edición Barrow empiece a trabajar Jessup. Y Jessup hace una edición reanotada que está guardada actualmente en una caja fuerte. Nadie sabe de quién. Es decir, se la dejó a uno de sus grandes amigos. John Keel era precisamente un seguidor, un continuador, ¿no? Y era uno de los candidatos a ser el depositario de ese libro, porque eran conocidos. Y ese libro parece ser que las conclusiones que vierte ahí son el producto de una serie de reflexiones que hace sobre todo el asunto del experimento Filadelfia, de los ovnis y sobre todo de las implicaciones de esos presuntos trabajos de Tesla y de Einstein a la hora de conseguir energía libre de la naturaleza, de la gravedad, etcétera, etcétera, que hacen que, según sus conocidos, Morris Jessup empiece a volverse paulatinamente paranoico. La misma paranoia de el recién muerto John Keel. Sí, pero parece ser que lo que temía Jessup era algo mucho más terrestre, mucho más corpóreo. Es decir, empieza a decir que le siguen. ¿Él llegó a entrevistarse con supuestos marineros de aquel barco? No, el único contacto que tuvo es el de Carlos Miguel Allende, que es un personaje al que también se le ha hecho un seguimiento.
de lo que se puede leer en algunos sitios, Carlos Miguel Allende no es un mito, es un personaje que existió realmente, era un alias de un individuo que se llama Carl M. Allen. Fue un hombre nacido en Estados Unidos, anglosajón, bueno, medio anglosajón, de padre irlandés, madre gitana francesa, que en la época del experimento Filadelfia está enrolado en la Marina. Según el testimonio de su propia madre, pues era un niño y un joven muy inteligente, un poco indisciplinado, lo cual le impidió cursar estudios superiores, pero sí que, digamos, era uno de esos espíritus libres que le interesan absolutamente todo, que leía cuanto caía en sus manos, etcétera, etcétera. ¿Y él tuvo que ver con el experimento Filadelfia? Pues él, justamente en las fechas del experimento Filadelfia, o las fechas que se suponen posteriores, su archivo de la Marina dice que es licenciado por perturbación. Automáticamente él se enrola en la Marina Mercante, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, en lo que se llamaban los Liberty Ships, los barcos de la libertad, que eran los que llevaban suministros a Inglaterra cuando Estados Unidos todavía no había entrado en el conflicto. Después de eso, pues pasa por diferentes navíos de la Marina Mercante y finalmente, y sobre todo, una cosa absolutamente curiosa es que en esos se le va siguiendo la pista y va cambiando de nombre casi según va cambiando de barco, hasta que finalmente recala en México, donde parece ser que ya establece su residencia y toma el nombre de Carlos Miguel Allende. El personaje existe, es absolutamente misterioso. ¿Pudo ser un loco que inventó toda la leyenda? Es una de las posibilidades. Pensemos una cosa, a la hora de seguirle la pista a esta historia, hay que pensar una cosa. No hay nada que se llame el experimento Filadelfia, ni clasificado, ni desclasificado, ni en ningún papel, porque probablemente no se llamaba así. Es decir, digamos, es un nombre para entendernos. Es decir, probablemente pues el experimento Filadelfia, como si hubiese sido en otro sitio, hubiese dicho el experimento Chicago. Pero sí que hay algunos indicios curiosos. Uno de ellos posiblemente es el del propio barco, el USS Eldridge. Existió, número de matrícula DE 173. Lo realmente curioso es que estamos hablando de un buque, un destructor de la Marina de Guerra, que entró en servicio en 1943 y fue dado de baja en 1946. Es decir, incluso para Estados Unidos la construcción de un destructor de un navío de guerra es una inversión importantísima. Y Eldridge no tuvo percances en combate que justificasen una avería grande y que justificasen darlo de baja tan solo 3 años después de haber sido puesto en servicio. Eso sí, no fue desmantelado, sino que fue donado a la Marina griega, donde se pasó a llamar el... Si escuchan cosas raras por aquí, es Pablo Villarrubia peleándose con las ventanas, ¿eh? No estamos en el buque del experimento Filadelfia. Tengo que advertir porque luego la gente dice, ¿pero qué es esto, no? En la Marina griega estuvo muchísimo tiempo en servicio. O sea, Estados Unidos, de una forma curiosa, pues coge este barco de solo 3 años. En aquel momento pensemos que debía ser tecnología militar puntera. Y en 1946 se lo da a la Marina griega. ¿Y se localizó en algún momento gente de verdad que fue parte de ese experimento? Esa es la cuestión, que realmente no hay datos. Eso es lo objetivo. Sí, pero también hay otra historia curiosa. Parece ser que los listados de la tripulación del Eldridge a día de hoy siguen siendo secreto militar de una forma... O sea, no hay forma de seguir la pista de esa tripulación porque no hay forma de conseguir ese listado de ese barco que fue motivo de toda esta especie de historias sobre desapariciones y no puede consultar la tripulación, y de otros barcos sí. Efectivamente. Pues... Vamos con algunas opiniones, con algunos mensajes de Carlos Sánchez, que nos escribe ahora desde Málaga, pero en enero estuvo en Estados Unidos estudiando con el libro de John Keel en la maleta y que se aventuró en un viaje de unos días a Point Pleasant, donde está la leyenda del Mothman. Sin saberlo me hospedé en un motel de carretera que más tarde descubriría que había sido el mismo que había elegido John Keel para pernoctar en la zona. No está mal. Durante esos días tuve la oportunidad de descubrir... ¿Recibió llamadas ahí? Esperemos que no, por lo menos Carlos puede contarlo.
oportunidad de descubrir todas las localizaciones claves de la historia, una experiencia espeluznante. Point Pleasant es un pueblo que sigue estigmatizado 40 años después y lo seguirá estando por mucho tiempo. Bueno, es uno de los pocos pueblos del mundo donde hay un monumento a una criatura fantasmagórica, el Mothman. Está el monumento. O sea, no el monumento al alcalde, el monumento al... No, la criatura es la protagonista. Por un escultor que se llamaba Robert Roach. Y la verdad grande eres, antes. Acordarse ahora mismo del tipo que hizo la escultura del Mothman en Point Pleasant. Y es una escultura de un ser, no me extraña que el pobre John Keel le pasase lo que le pasase, de un ser de aspecto demoníaco, entre un demonio y un insecto, una cosa extrañísima. Que mucha gente aparecía en la película, dice que las criaturas sombrías, extrañas que aparecen desde la prehistoria se parecen mucho a esa figura. Sí. Curiosamente se parecen mucho. Antonio desde Granada nos decía: todo lo que estáis contando sobre el Mothman me recuerda algo que mi madre contaba desde que yo era muy pequeño y que ocurrió en su pueblo, en Albolote, en la provincia de Granada. Albolote, hubo muchos casos de luces allí. Allá por los años 50, cuando ocurrió un tremendo terremoto que casi acabó con el pueblo. Mi madre contaba que entonces ella era pequeña, pero unos días antes del terremoto una vecina se volvió loca diciendo que había visto una extraña persona que le había dicho que se fuera del pueblo. Unos días después ocurrió ese terrible terremoto. Años después mi madre aseguraba que en ocasiones le había parecido ver tal figura, sobre todo en sueños, y que cuando la veía procuraba estar atenta a muchas personas por si ocurría algo malo. Por supuesto habrá algo de mito, algo de verdad, pero cuando mi madre lo contaba, lo decía con mucha seguridad. Pablo está notando ya, porque son esos casos que a veces se entremezclan con la eterna leyenda española, pero ¿cuántos hay de váyase de aquí, un aviso, y luego hay un terremoto en un lugar? Es verdad, es verdad. Albolote, Granada. Y ya está apuntado y vamos a intentar investigarlo, ¿no, Iker? Claro. Hombre, por supuesto. Si existen los hombres de negro, seguramente, pero me da a mí que tienen bastante poco de misterio y muchos de trabajillos sucios gubernamentales, nos dice Chincharito. Puede que la imagen que se creen que vea sea la propia muerte, pone los pelos de punta, nada más pensarlo. También nos dice la capacidad de sugestión en la que se pueden meter algunos investigadores de lo misterioso. Interesante. Es tal que les puede jugar malas pasadas como la paranoia y la idea de conspiraciones constantes contra él. Y no solo investigadores, artistas con una sensibilidad abierta especial como Mozart creen que reciben a la muerte que le encarga una última obra, encapuchado, ensotanado, o Torres Villarroel, ¿no? Le visita la muerte a la casa y creen verlo. Si no son de negro, serán de azul, pero siempre se presentan ciertos tipos del gobierno en los casos más notables, como en EVA 4, en Rosas y los implicados. Acaban no recordando, nos decía Jorge, y aquí tuvimos a los principales testigos. Me impactó la película de Mothman, sobre todo el saber después que estaba basada en hechos reales, nos decía Ana desde Córdoba. Sobre lo paranoico relacionado con el secretismo, recomiendo la película Una mente maravillosa. Vamos a hacer una cosa, porque en la segunda hora hablar de un caso sorprendente. Bueno, aparte de que todo lo que nos va a contar Pablo, pero un caso sorprendente. Quizá el nombre no diga mucho, pero eso lo diremos luego. Se habló en los años 80 de un investigador que hizo un dossier, fijaos qué historia, que se llamaba Hacia una física de los ovnis, donde como físico que vivía solo, un poco en sus misterios, genialoide, sin comunicarse mucho con el resto, llegó a conclusiones sorprendentes. Es un poco seguir la línea de Jessup, Keel, sorprendentes, cosas que no eran los típicos libros comerciales. Cuenta la historia, cuenta un libro llamado Las máquinas del cosmos de Antonio Rivera, que este investigador aparece en su casa de Son Rapinja, muerto. Pero cuenta la leyenda que vamos a descifrar si es verdad o no, a la vuelta, que cuando entra la policía entran los vecinos que habían dejado de ver a don Francisco. Se les torna la cara con una mueca de espanto, porque cuando rompen la puerta y entran, efectivamente el investigador físico de los ovnis está sobre la cama, pero añade Rivera, con una herida muy pequeña y sin una gota de sangre en el cuerpo. Ocurrió en 1978, no en Alabama, en Filadelfia, no, en Mallorca. Un investigador que había tenido contacto con servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿aparece sí o no? Sin una gota de sangre. Vamos a intentar resolverlo. Y si te parece, Pablo, que seguiremos luego, quiero que empecemos una investigación. Luego nos iremos en barca, si te parece, hacia el Amazonas, hacia mundos ocultos, porque ha habido otro tipo de investigadores, los de la arqueología extraña,
los del misterio llevado a la piedra, que también han desaparecido en circunstancias increíbles. Podríamos explicar en 2 minutos apenas, es un reto, más o menos, y luego continuamos. ¿Quién es, para que la gente se quede pensando, Karl Brugger? Karl Brugger, uno de los personajes más interesantes del periodismo del misterio, aunque no lo fuera en aquel momento. Este hombre, un periodista alemán destinado en Brasil, en Río de Janeiro, y viajando por todo el país para buscar informaciones para sus medios de comunicación alemanes, y este hombre se topa con una historia fantástica de una ciudad perdida, o 3 ciudades perdidas en la selva amazónica. 3 ciudades. 3 ciudades, una de ellas llamada Acacor, la otra Acajín, 2 grandes que contenían templos fabulosos, misteriosísimos, con una civilización subterránea que podría haber habitado todavía esas ruinas, esas grandes ruinas, hasta hace muy poco tiempo. Este hombre escribe un libro a partir de un informante igualmente misterioso llamado Tatún Canara. O sea, alguien que le informa, como ocurre con el experimento Filadelfia o con el caso del Mothman, de que tiene información real de ese lugar perdido. Era la exclusiva de su vida. Exactamente. Y este hombre aprovecha y graba 12 entrevistas, 12 cintas cassettes con este personaje, este indígena, supuesto indígena, y de ahí surge la crónica de Acacor, que es una crónica a lo largo de miles de años de una extraña civilización que viene de las estrellas, se instala en el Amazonas y allí empieza a desarrollar entonces una serie de experimentos. Incluso dicen, en una de las obras de Erich von Däniken, que es uno de los también que investigó este caso, de que existiría una extraña máquina voladora enterrada en Acacor. No acabó bien, ahora lo contamos, y tú tienes, dime si o no, nuevos datos de Karl Brugger. Sin duda, y además de forma muy, muy curiosa, y esas sincronicidades que suelen ocurrir con nosotros. Pues lo contamos ahora, Pablo. Las noticias y volvemos, Milenio 3. Estáis, amigos, en Milenio 3, en la cadena SER. Una noche más, compartiendo misterios, y en este caso, homenaje a compañeros que ya no están, porque quizá llegaron demasiado lejos. Estábamos repasando la lista de caídos en combate en el mundo del misterio en extrañas circunstancias, y de verdad que son demasiados, y eso hace que surjan preguntas. ¿Por qué esa pregunta? Porque da la sensación de que las muertes de estos investigadores no tienen que ver con el fenómeno en sí, sino con gente, personas, instituciones, poderes fácticos, llamadlo como queráis, que no les debe gustar que se hable de estos temas. Y eso no deja de ser angustioso. Hemos dejado la primera hora con la historia de Francisco Aréjula. Ese es su nombre, autor de Hacia una física de los ovnis, muerto en extrañas circunstancias. Será el siguiente dossier, porque Pablo tenía sorpresas. Estamos hablando de ya no solo perseguidores de realidades extrañas que se aparecen como el Mothman. Yo recuerdo, fíjate, Santi, en uno de los primeros libros que yo leí, no el primero, pero sería el segundo, un libro, El misterio de los ovni, había unos dibujos. Pablo lo sabrá muy bien. Son pequeñas cosas de investigadores que igual, pero es la realidad que nos ha curtido. La clasificación de Hader Pereira, Pablo, seres que la gente decía que veía, tiempos de la ufología clásica, y como al margen de eso, un dibujo de algo que a mí me parecía una encía, o sea, es decir, una cosa, sí, pero me daba mucho miedo, sin cabeza, claro, metida hacia adentro, como centrado en sí mismo, las piernas robustas, y era un ser acéfalo, sin cabeza, o llevaba la cabeza cubierta sobre 2 grandes ojivas, brazos, alas, no sé lo que era. Y simplemente ponía Point Pleasant, Virginia, 1966. Me llamó mucho la atención. Hasta años después no supe la realidad de eso. Eso que viene desde muy, muy lejos. Algunos han investigado y han acabado mal, como John Keel, olvidados. Otros han investigado casos de desapariciones provocadas, la ingeniería de la guerra llevada a la última instancia, mal, como Jessup. Y otros fueron un poco más allá. Intentaron llegar no solo al fenómeno, sino a lugares del pasado de este fenómeno, a lugares donde ellos habían vivido, al parecer, antes que nosotros. Santi, ¿quieres decir algo? Sí, no, nada, que es que se me había olvidado que la historia de Jessup tiene un epílogo, y es un epílogo importante. Es que no es el único que tiene una muerte, o en este caso una desaparición a raíz del tema del experimento Filadelfia.
El testigo de Jessup lo toma otro autor que se llama Wolf. Eso quería, lo hemos hablado, si era verdad o no, la historia de ese hombre. Pues la verdad es que aparece por un montón de sitios. Pero siempre es la misma referencia, Santi, si te das cuenta... No, yo tengo una de un libro. Sí, yo también. Pero da igual. Es que no hay ningún dato que te lleve a pensar... Alguien que investigando sobre Jessup muere también, ¿no? Efectivamente. ¿Qué dice la historia? La historia dice que efectivamente él, este escritor freelance, como se le describe, toma el testigo de Jessup y empieza a declarar por todos sitios que a Jessup lo asesinaron, y sigue investigando y llega a una especie de conclusión, que es que el asunto del experimento Filadelfia no se hace público no por el daño que puede hacer a la Marina, sino por el daño que puede hacer a una persona en concreto muy influyente, y que en la convención de mayo del 78 de el CUFORN, de una organización ufológica canadiense, va a revelar aquello. Entonces tiene lugar la citada convención, y alguien que se hace llamar Michelle Alberti, que es secretaria del CUFORN, da la noticia allí de que este hombre no ha llegado, y desde entonces no se le vuelve a ver. Esa es la historia que circula en eso. No sabemos hasta qué punto, Internet. Claro, hasta qué punto son leyendas sobre hechos reales o no. De la muerte de Jessup es muy poco más. Estaba ahí, murió de verdad, por supuesto su obra fue muy poca, pero desde luego productiva en cuanto a conspiración alrededor. Hablábamos de lo más profundo de la selva. ¿Os imagináis que tomásemos, vamos ya a ver si podemos tomar nuestra barca? Vamos a ver si podemos estar todos en este momento de la noche en mitad de una barcaza que remonta a un río oscuro, la vegetación intensa, imagino que los mosquitos aseteando los cuerpos, pero iba Karl Brugger y va decidido Pablo. Está convencido de que va a llegar a algún sitio. Exacto. Brugger soñaba con encontrar una verdadera ciudad perdida, una ciudad fantástica, jamás imaginada tan siquiera por los arqueólogos, en el corazón de la selva amazónica, ya no de la zona andina, peruana, ya la que ahí conocemos sí grandes ciudades, sino en la selva mismísima, donde jamás se había encontrado vestigios de una ciudad de piedra o pirámides como se especulaba. Él trabajaba como corresponsal para la televisión alemana, existen fotos, hace un libro, pero ¿quién es su informador? ¿Quién es ese hombre extraño? Un día, ¿cómo lo encuentra? Un piloto de aviación suizo llamado Ferdinand Schmidt estaba en un bar en la ciudad de Manaus, en el mismo corazón del estado del Amazonas, cuando se le aparece un individuo harapiento, un individuo con pelo largo, mugriento, y este individuo pide algo de beber, una cachaza, ¿no? Una aguardiente de caña de azúcar, y este piloto suizo se extraña porque aquel hombre tiene un acento extraño, le indaga, le pregunta de dónde viene, y el hombre le contesta en alemán. O sea, este piloto suizo empieza con él, y este extraño hombre se hace llamar Tatun Kanara. Tatun Kanara. Se dice hijo de una princesa o de un príncipe de las selvas, de una tribu misteriosa que jamás nadie había oído hablar de ella, llamada Uga Mogulala, y que este indígena, supuesto indígena, sería un mestizo en realidad de una misionaria alemana con este príncipe de una ciudad perdida del Amazonas. ¿En qué lugar está más o menos ubicado ese maravilloso, vamos a decirlo así, compuesto de casas, de muros, de civilización extraña y hasta, decías antes, Pablo, de objetos de tecnología imposible? ¿En qué lugar lo ubicaba este Tatun Kanara? Pues Tatun empieza a tentar la curiosidad y la imaginación también de Ferdinand, comentándole que existían 3 grandes ciudades perdidas en la selva amazónica. Una de ellas llamada Cacor, cerca de la frontera de Perú, o sea, estamos hablando de Brasil y Perú. En esta ciudad existiría una serie de complejos subterráneos, un gran templo muy semejante al templo de Sol, el que existiría en el antiguo Cusco, en Perú, en el imperio de los Incas. Después otra ciudad también situada más al norte, cerca del misterioso Pico de la Neblina, a que tuve la oportunidad de llegar muy cerca,
y en ese sitio existía Acajin, que sería una especie de sucursal de esta ciudad. Estas ciudades estarían conectadas entre sí por grandes túneles subterráneos que se extenderían a lo largo de toda América del Sur, incluso Centroamérica y Norteamérica. Toda América del Sur. Eso es lo que cuentan varias que tradiciones. Conecta con toda la tradición de túneles conectando lugares de poder en América. Que desde la época de Elena Blavatsky ya se comentaban de esos túneles, que incluso surgirían o aparecerían desde Asia, desde la mítica región de Agartha, y se extenderían bajo el mar hasta América, ¿no? Pero bueno, entonces Tatún Kanara empieza a contar que en este lugar está la herencia de los dioses que hubieran llegado hace más de 12.000 años a la Tierra y hubieran transmitido una serie de conocimientos a los seres humanos, a los nativos, gente que no conocía prácticamente nada en aquel momento, cómo cultivar la tierra, cómo cuidar los animales. La revolución del Neolítico y de la sociedad una vez más, y siempre en esa franja de tiempo, Pablo, unos 10.000 antes de Cristo. El periodo que sitúan también la destrucción de la mítica Atlántida, y este hombre, pues este Tatún Kanara, además cuenta que en una de estas ciudades existiría un aparato, una máquina voladora, que emitía de tiempos en tiempos un sonido semejante a un enjambre de abejas. Claro, esto despertó, como digo, la curiosidad de Ferdinand Schmidt, que se pone rápidamente en contacto con el famoso escritor Erich von Däniken, un conciudadano suyo, ya que ambos eran suizos, y Erich, claro, entusiasmado con aquella probabilidad de encontrar una prueba de que en el pasado habíamos sido visitados por extraños viajantes o viajeros del espacio, dijo que era la oportunidad para enviar una expedición para explorar aquel sitio. Y entonces, así, aunque no haya participado Erich von Däniken, Ferdinand Schmidt, juntamente con Tatunka y otros brasileños, emprenden rumbo a estas ciudades perdidas del Amazonas. ¿Y cuándo entra en juego? ¿Cuándo aparece? Buscando ese río que llevará hasta las ciudades ocultas, Karl Brugger. ¿Cuándo aparece en escena este personaje? Del que además tienes datos de última hora. Exactamente, pues Brugger se entera de esa historia también a través del mismo Erich von Däniken, a partir de estas historias que había relatado él en uno de sus libros, uno de sus boletines de la Ancient Astronaut Society, y se busca a Tatún Kanara, se desplaza hasta Manaus. Además, hay que recordar que Karl Brugger era un enamorado de la Amazonía, le gustaba, él mismo salía por su cuenta de Río de Janeiro para hacer visitas a la selva amazónica, y se encuentra con Tatún Kanara en Manaus, en un bar, y de allí entonces empieza a contarle la historia, a relatar la historia de toda su civilización, de ese pueblo desconocido, los Uga Mogulala. En 12 cintas cassettes registra esa historia y pasa a escribir, a transcribir estas cintas. Esa grabación tiene que existir en algún lugar, Pablo. En algún lugar, posiblemente hayan desaparecido, ya contaremos qué pudo haber pasado después de la muerte de Brugger. Este hombre, entonces, Brugger, sí que yo no sabía que había realizado realmente expediciones junto con Tatún Kanara hasta hace pocos meses. O sea, ¿llegan a ir juntos? Llegan a ir juntos en busca de la ciudad. En busca de la ciudad, porque yo tenía solo información, o teníamos, de que solamente era un grupo de Erich von Däniken, de Ferdinand Schmidt y brasileños de Rodão Pires Brandão, personaje igualmente misterioso, enigmático, los que habían emprendido esa búsqueda. Pero no, resulta que hace pocos meses, estando en São Paulo, reunido con varios amigos, entre ellos un gran ejecutivo y editor, este hombre me presenta a un cineasta brasileño, austríaco-brasileño en realidad, y que era un apasionado por temas de la Amazonía y que había realizado varios documentales sobre la selva amazónica. Entonces, sentado a su lado, comiendo una pizza en un restaurante paulista, ¿no?, de los descendientes italianos, pues este hombre me cuenta, sus aventuras por la selva, y a mí se me ocurre preguntarle si él conocía una extraña historia de Akakor y un tal Karl Brugger. Pero lo dije de forma casi automática, casual. Bueno, pregunto, porque entre miles de personas a lo mejor alguien puede conocer algo sobre la historia de Akakor y que me pueda aportar ese dato. ¿Y qué te respondió, Pablo? Pues en ese momento me dice que él había sido el cámara de Karl Brugger.
sería interesante imaginar la cara que Pablo pone en ese instante, cuando el compañero inesperado le dice que ha sido cámara del más mítico, misterioso y de fin más raro y dramático que ahora contaremos, explorador de la Amazonia. Estabas delante de un hombre que podía contar muchas cosas. Sin Pablo. duda, sin duda. Además, ya no, el pedazo de pizza no me llegó a la boca, más en ese momento quedó paralizado porque yo no me creía en aquello. Dije, bueno, yo años y años buscando una persona que hubiera tenido un contacto directo con Brugger. ¿Por qué desapareció? Todo hay que decirlo, Pablo, para darle la importancia que tiene. Es que no solo Carl Brugger murió de mala manera, sino que todo lo que tenía que ver con él se convirtió en un auténtico agujero negro. Bueno, el libro, simplemente después de la muerte de Brugger, su libro misteriosamente desaparece de todas las librerías. En Brasil jamás se llegó a publicar y no sabemos por qué. Bueno, vivíamos aquella época régimen militar cuando se publica en Europa. Solo en Portugal, una pequeña edición que milagrosamente encontré en un alfarrabista, en un librero viejo de Lisboa, encontré la edición portuguesa. Pero el libro prácticamente quedó desaparecido, o hicieron desaparecer el libro de muchas librerías. Entonces, claro, este hombre era una oportunidad de oro para que me contara algo. Y entonces yo le pregunto en qué circunstancias había efectivamente muerto, ¿no? Había sido asesinado Brugger, que ahí está el quid de la cuestión. Y él me cuenta que en el día, estamos hablando de 1984. Hace 25 años. 25 años. Ya había publicado Brugger su libro, un libro muy polémico porque aparte de informaciones sobre esta civilización perdida, él mencionaba ya investigaciones de cosecha propia de que los nazis habían estado en la selva amazónica. Hubo una serie de expediciones y misiones militares enviadas a principios de la guerra o antes incluso de la guerra a la selva amazónica con un plan secreto de Hitler de invadir Brasil y el resto de América Latina. Y este tipo de información, curiosamente, no sabemos dónde procede, pero ahora se confirma años más tarde, en los últimos años, ya han surgido documentos desclasificados en Estados Unidos y en Alemania de que realmente existió una operación para invadir parte norte de Brasil y la Guayana Francesa y dominar parte del mar Caribe de esta región con los barcos y submarinos alemanes. Bueno, Brugger tenía, entonces estoy convencido que Brugger tenía información privilegiada en los años 70, cuando apenas o no se hablaba de esta cuestión. Bueno, entonces este cineasta me cuenta lo siguiente, yo le pregunto, bueno, ¿y cómo muere Brugger? ¿En qué circunstancias? Él iba por una calle de la avenida del barrio de Ipanema, muy conocido en Brasil, por la noche, después de cenar, juntamente con un amigo alemán que venía a reemplazarle. Este amigo, un nuevo periodista que trabajaba también para la televisión alemana 1 y la radio RDA de Alemania, pues se estaban conociendo. Brugger le explicaba un poco lo que debía hacer allí como corresponsal en Brasil. Iban charlando animadamente por las calles, ya de noche, en Ipanema, un lugar muy turístico, ¿no? Y bueno, puede haber atracos, pero digamos un lugar más vigilado, una área, digamos, más rica, ¿no?, de Río de Janeiro, cuando de pronto se les antepone un individuo muy nervioso con un arma, con una pistola, y este individuo hace una serie de gestos como apuntando para Brugger. Brugger en ese momento parece que reacciona de alguna forma nerviosa, hace algún gesto brusco, y este hombre, el atracador, a quemarropa le dispara 2 tiros sobre el corazón. Lo más extraño, bueno, en este momento el compañero acude para ver qué había pasado efectivamente, o sea, si estaba en condiciones, bueno, se lo llevaban a un hospital, se lo llevan, estaba con vida todavía cuando lo ingresan y muere al cabo de algunas horas en el quirófano. El individuo que dispara desaparece en medio de la oscuridad de la noche. Y no se sabe nada más. La policía carioca investiga el caso. No le robó, no le quitó dinero, nada. No se llevó absolutamente nada. Y lo más curioso, y eso son informaciones más recientes, se habla de que la policía carioca había ocultado otro dato, que Brugger no muere de 2 tiros, sino muere ametrallado. Y más, y esto circula como un rumor por internet, de que Brugger había sido víctima del Mossad.
¿qué tiene que ver el Mossad en toda esta historia? A mí me parece exagerado realmente este tipo de observación. De todas formas, si Brugger tenía información privilegiada de comunidades nazis en Brasil, no sería la mejor forma de obtenerlas, ¿no? Asesinándole. De todas formas, el misterio es que si fue ametrallado, ¿por qué motivo con una metralleta? En aquella época todavía no se estilaba ese tipo de armas en Río, que ahora más bien usado por los narcotraficantes cariocas. Había una gran duda. ¿Será que Brugger realmente tenía información privilegiada y que alguien no debía saber, no debía conocer esa información? Y esto que me lo dice personalmente fue mi querido profesor Aurelio de Abreu, gran arqueólogo, fue mi profesor de antropología también en la facultad donde estudié periodismo en San Paulo, y uno de los que me entusiasmó por esta historia de Akakor, que sigo persiguiendo ¿Y hasta dónde llegó, Pablo? ¿Hasta dónde llegó Brugger? ¿Hasta dónde remontó el río? ¿Estuvo cerca de esa ciudad? Pues según este cineasta, parece que no logró llegar hasta allí, que Tatunka le ocultó el verdadero sitio donde estaría escondida la ciudad. Hizo más de una expedición. Incluso este cineasta acompañó a Brugger y a Tatunka Nara en una de ellas. Pablo, y tiene una película en 16 milímetros rodada de esta expedición. La expedición de Brugger queda una cinta. Queda una película, 16 milímetros. No está localizada actualmente esta película. Este cineasta me cuenta que van hasta una región del Alto Río Negro, donde estuve también buscando yo la ciudad de Acaín, y que donde existirían 3 grandes pirámides fotografiadas desde un avión en una expedición organizada en 1979 por Rodão Pires Brandão, juntamente con un antropólogo y algunos periodistas de la revista Veja. Escuchando a Pablo y escuchando los sonidos que pone Yeray Martínez, casi nos sentimos allí. ¿Cómo es el Río Negro? ¿Cómo es el límite donde supuestamente aquel descendiente extraño, Tatunka Nara, hablaba de su ciudad adelantada en el tiempo, hace tantos miles de años? Es uno de los lugares más paradisíacos del mundo, Iker. Yo creo que hay 2 lugares o 3 que yo me he sentido realmente aislado del resto del planeta y como si estuviera realmente en otra dimensión. Ese lugar es el Río Negro, la otra Patagonia y otra región en los Andes argentinos, ¿no? Pues en esta zona estamos hablando del Río Negro. Es un río caudaloso, un afluente del río Amazonas, que llega hasta casi la frontera de Colombia y Venezuela. En ese río, bueno, a orillas de este río vamos a encontrar muchos petroglifos. Encontré, de hecho, y dibujé y fotografié símbolos extraños en las rocas, jamás catalogados incluso por los arqueólogos brasileños. A lo largo del río. Se habla de extraños fenómenos lumínicos que los caboclos, los mestizos de indios y negros, me contaban que emergen de las aguas. Son luces que ellos las llaman lobisomem, curiosamente no sé por qué relacionan con el hombre lobo, y llaman lobisomem con esa palabra en portugués o galega incluso, y que estas luces son como linternas que emergen del agua de un diámetro de 1 metro, sobrevuelan las aguas iluminando el río a lo largo de a lo mejor 100 metros o más, ¿no? Una gran distancia. Pablo, y de Tatunka Nara, de ese extraño informador, ¿qué se supo? Porque hay diferentes teorías. Incluso he escuchado a Javier Sierra decir que estuvo como sospechoso en el propio crimen de Brugger. ¿Cierto? ¿Rumor? No. Sí, una de las teorías es que, Tatunka llevó a muchas personas, a varios turistas, como sabía hablar alemán, turistas extranjeros, para visitar la Amazonía. Pero aparte de visitar la selva, hacer, digamos, recorridos ecológicos cerca de su ciudad, que es Barcelos, donde supuestamente todavía viviría o vive Tatunka Nara, pues llevando a estos grupos o a estas personas para conocer la selva, también estas personas estarían interesadas en conocer las ciudades perdidas de la Amazonía. En algunas de estas ocasiones, estas personas desaparecieron mientras Tatunka Nara era guía de estas personas. Una de ellas era una chica, una joven suiza, profesora de yoga, que acompaña, que Tatunka la lleva hasta proximidades de una entrada subterránea para una de estas ciudades, y esta chica jamás volvió a aparecer.
fin, como comprenderéis, un libro, un humilde libro a veces olvidado entre pilas de libros, una tapa que dice la crónica de Akakor, y el rumor, si uno bucea en internet, por ejemplo, hoy en día es fácil, de la muerte de un autor, Karl Brugger, esconde todas estas historias fantásticas. A veces un libro, amigos, es mucho más importante de lo que parece. Vaya expedición, vaya viaje con Pablo Villarrubia en la barcaza por el Río Negro. Carmen, vamos a leer algunos que están llegando. Vamos con algunos de esos mensajes que nos dicen: tengo una duda, la ciudad que describe de la Amazonía es en la que se basan en la última película de Indiana Jones. Sí, es cierto. Realmente cambia nombre, le llama Acanor por una cuestión quizás legal de derechos de autor, alguna cosa así, pero Spielberg sí que se basa en esa historia. Carmen Menéndez, desde Baza, en Granada, nos dice si es posible que por determinados intereses no se puedan hacer públicos ciertos conocimientos, al ser impredecibles las consecuencias que podrían perturbar la normalidad establecida de nuestra sociedad. Eso no es difícil de responder, ¿no? Es realmente un tema curioso y delicado, eso sí, un buen tema del que hablar, aunque podrían ser casos demasiado extremos como para tratarse de unos hombres de negro. Habrá realmente cosas que es mejor no saber o simplemente que no interesa que sepamos, nos decía Diego desde Albacete. ¿Recordáis unos fascículos que vendían en los kioscos llamados Los temas ocultos? Con ellos yo inicié mi camino por lo desconocido, nos decía Titán de Madrid. Fernando Jiménez del Oso, una colección en 3 volúmenes imprescindible. Nos escucha Eric desde Filipinas, a través de Internet. Nos dice que allí son 7 horas más, que es de día, que no es lo mismo que escuchar el programa de noche, pero que aún así, un saludo y que un programa alucinante. Claro, es que el programa hay que escucharlo realmente a su hora, si uno puede. Los hombres de negro, agentes del gobierno, seres de otros planos, o cuidado, ambos. ¿Qué sabrán los gobiernos de todo esto? ¿Cuánto misterio? Saludos, compañeros, brindamos por Milenio 3. Iona y Chema nos dicen. Desde México, Rubén Aviecer. ¿Qué saben acerca de un documento SO1 clasificado de la Armada UFO Manual? Pues que ronda por Internet, que habla acerca de los procedimientos a realizar con respecto al fenómeno OVNI. Cuidado con lo que hay por Internet, claro. Te lo he traducido, eso, ¿no? Pero es SO1 Classified Army UFO Manual. Vale, pues nos pondremos a ello. Nos pondremos a ello. Tampoco sería raro que existiese porque, de hecho... Está saliendo de todo, ¿no? Sí, está saliendo de todo. Y digamos que existen en prácticamente todas las Fuerzas Armadas del mundo documentos para bregar con la investigación de algo que es del interés de las Fuerzas Armadas, que son los objetos que vuelan y no son identificados. Esto es los ovnis sin que eso tenga ninguna implicación extraterrestre, que puede ser aviones espía, etcétera. ¿Hasta qué punto hay muertos extraños para que esto la gente no lo sabe? En el mundo de los ovnis, ya no hablamos de buscar ciudades enigmáticas, mundo de los ovnis y con gente importante, y causó, cuidado, un enorme impacto en la comunidad ufológica y de investigadores españoles, por ejemplo. Decían, cuidado con lo que está pasando, cuidado que hay gente que está acabando mal. Tú habrás oído hablar muchas veces, vosotros dos, de la historia de James McDonald. Cuéntanos, Carmen, la gente tiene que saber, es otro ejemplo diferente de final abrupto en investigadores. Yo creo que pocas veces he hecho un programa sobre investigadores caídos, ¿no? Pues... pero además caídos después de extrañas conclusiones. James McDonald nace en junio de 1920 en Duluth, en una localidad de Minnesota. Estudia física en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y realiza además su doctorado en la Universidad Estatal de Iowa. Es profesor, además dicen que es buenísimo dando clases sobre meteorología, llegando a ser director del Instituto de Física Atmosférica de Arizona. Pero sobre todo es conocido por sus investigaciones sobre los ovnis. ¿Y cómo empieza a interesarse por ellos? Pues empieza porque tiene una observación ovni en 1954. Conducía con 2 compañeros meteorólogos por los desiertos de Arizona y ven 2 objetos volantes que van por el cielo. Desde entonces, como hombre curioso que era, comienza a investigar sobre esas extrañas luminarias que él había observado en el cielo y contacta con el NICAP, una asociación civil que se dedicaba al estudio de los ovnis. Gracias a que era un experto en física atmosférica, McDonald puede tener acceso a determinados informes que otra gente no podía acceder a ellos. Por ejemplo, a algunos que se incluyen en el proyecto Libro Azul. Tras estudiarlos minuciosamente se da cuenta de que muchos tenían una explicación física, pero había algunos que se salían de toda lógica, de toda razón. Se vuelve a entrevistar con muchos de los testigos que encuentra en esos informes y ve que verdaderamente
pasa algo extraordinario, que esa gente cuenta la verdad. A mediados de los años 60, McDonald comienza a dar charlas con conferencias como la titulada El problema de los ovnis, donde presenta pruebas que comprometen tanto al gobierno como a las fuerzas militares. Critica duramente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos e incluso la acusa de manipular la información que tenía sobre objetos ya volantes. Empieza a meterse en camisa de 11 varas, como el que sí, dice. pero no solo con el gobierno, también con los militares, a los cuales también critica, e incluso se mete con la comunidad científica y les dice que cómo están ignorando algo tan importante para la ciencia. Gobierno, militares y científicos acusados por el profesor McDonald. Sí, e incluso llega a argumentar que una hipótesis es que esos objetos volantes no identificados verdaderamente estén tripulados por seres extraterrestres. Llega a entrevistar a más de 500 personas que se habían encontrado ante lo imposible, ante esos objetos volantes, y que incluso habían mantenido conversaciones con los tripulantes de esas naves. En 1966 hubo una gran oleada ovni en Michigan, debido a la presión del público y también contando con el apoyo de algunos miembros del Congreso. El gobierno no tiene más remedio que nombrar una comisión de científicos, una comisión que todos conoceréis, que se llama Comité Condon. En teoría iba a ser una comisión que de forma exhaustiva y objetiva iba a investigar todos los casos ovni que se estaban produciendo. Pero McDonald dice que él se ofrece a ayudar en esos informes y dicen que no, que mejor que se quede fuera. ¿Por qué? Y él lo ve, porque hay una manipulación incluso dentro de ese comité. Todos los casos que les llegaban decían que tenían una explicación. Eso no suena. Cada vez se va ganando más y más enemigos, y él cada vez además estaba más aislado, hasta tal punto que empieza a separarse de su familia, de su mujer, de Betsy Hunt, con la que tenía 6 hijos, y esta llega a pedirle el divorcio. Además, fue desacreditado en varias conferencias que no tenían nada que ver con los ovnis, sino más bien con sus temas. Y es entonces cuando en público le empezaban a decir que no tenía ninguna credibilidad, porque alguien que hablaba de hombres, de marcianitos, no tenía luego ninguna credibilidad como físico o como meteorólogo. Todo esto le lleva a sufrir una gran depresión y piensa en quitarse la vida. Terminan varios artículos relacionados con el fenómeno ovni e incluso deja escrito lo que quería que se hiciera con su archivo, dónde quería que ese archivo fuera a parar. En abril de 1971 se descerraja un tiro en la cabeza, con tan mala suerte que no muere, se queda ciego y en silla de ruedas. Se recupera y le ingresan en el área psiquiátrica del hospital de Tucson. Allí está durante un tiempo hasta que empieza a recuperar parte de la visión e incluso hace planes de volver a dar clases. El 13 de junio de 1971, una familia que paseaba cerca de su casa encuentra un cadáver. Era el cadáver de McDonald. A su lado un revólver de calibre 38 y una nota donde decía que se quitaba la vida. El físico que se atrevió, son historias que hay que conocer. El físico que se atrevió a poner en tela de juicio era un hombre valiente, que duda cabe, a la ciencia de su época por rechazar un fenómeno que le inquietaba, al gobierno y a los militares. Demasiado, ¿verdad? Demasiado. Parece interesante hacer un homenaje sobre esta gente. Fíjate que era en la Universidad de Tucson, en Arizona, es donde fue a parar su archivo. Hay 500 ejemplares que se han hecho a raíz de fotocopiar lo que eran todos sus informes, y dentro de la biblioteca está con el título Los archivos perdidos del físico James McDonald. Yo de verdad de la historia de McDonald lo que me quedo es con esa escena que ha descrito Carmen. estaban en una comisión del Congreso de los Estados Unidos para ver hasta qué punto la seguridad de los vuelos supersónicos, sobre todo los vuelos de la creación de los vuelos de transporte supersónicos, podía afectar a la capa de ozono. Nada absolutamente que ver con el tema OVNI. Y él estaba dando su dictamen al respecto, y de repente alguien que tenía intereses comerciales en el tema, porque era un representante del estado donde iba a estar la fábrica de los aviones, empieza y le sale con la salivita esta que dice Carmen de, bueno, alguien de los marcianitos verdes. Pero es que lo peor de esa escena
es que varios congresistas sesudos, solemnes, representantes del pueblo soberano, eso lo reciben con una risotada festiva. Y este buen hombre, que estaba exponiendo una cosa con todo su buen hacer, con toda su buena voluntad, y que encima creía que podía ser perjudicial para un bien de todos, que es el aire que respiramos a fin de cuentas, pues debió sentirse tan hundido, tan machacado por algo tan inocente como llevar aquello en lo que crees hasta sus últimas consecuencias sin hacer daño a nadie, pero recibiéndolo, parece ser, que de verdad de toda esta historia es con la escena patética con la que me quedo. Porque además parece que esa escena está perfectamente programada, es decir, que contra eso toda la burla posible. ¿No lo vivimos todavía hoy? Ante cualquier historia que salga de la idiotización común, toda la burla posible. Fijaos un pequeño detalle. Una de las últimas entrevistas de este McDonald se la da a un reportero argentino que se llama Alejandro Viñati. Se hacen una foto los dos juntos, una foto que resultará premonitoria. Una década después justo de la muerte de McDonald, la revista que tengo en las manos, que es esta, y que es mítica, y de la que hemos aprendido mucho, única e irrepetible, escribe o envía este reportero Alejandro Viñati una misiva para que se publique, y curiosamente es el último número de la revista. Es muy curioso porque Alejandro Viñati era colaborador habitual junto con Andreas Faber-Kaiser, y cuando uno abre esta revista, año 82, septiembre y octubre, se da cuenta de que el nombre de Alejandro Viñati aparece con algo que aún me inquieta, ¿no? Que es una cruz. Y ese último reportaje se llamaba... Mira, léelo, Santi, ¿cómo se llamaba el último reportaje de Viñati? Caramba, mirando llover en el infierno. Y decía Andreas Faber-Kaiser, pocos días antes de su muerte, Alejandro Viñati nos enviaba este artículo que resume la última hipótesis de la comunidad científica. En el fondo, hablaba de investigación vírica, agentes biológicos para crear el mal, pequeños frascos donde podía, con su contenido, morir toda una ciudad. El protocolo de la muerte tóxica la llamaba. Pero hay una cosa más terrible en este último número de Mundo Desconocido, también incunable. Dice Faber-Kaiser, director de esta revista, en su editorial, que le ha llegado una carta terrible, días antes de la muerte de su amigo Viñati, el reportero argentino atormentado, como todos los investigadores en el fondo, que entrevista a McDonald poco antes de morir. Y fijaos lo que decía de su puño y letra Viñati poco antes de desaparecer. Estaba trabajando en un libro y dice: mi novela se ha convertido en algo maldito. No la publicamos. Miedo. Abortos del miedo. La vida es así. La vida no me es. Nunca me ha sido. Tengo casa, comida, techo y ¿qué? Eso no es todo. El todo está en la armonía de las cosas. ¿Se me tenía que venir todo esto encima? Soy duro. He caído muchas veces. Sé que son mis hermanos. Alejandro Viñati, después de hacer Mirando llover en el infierno, en su último artículo, y el protocolo de la muerte envasada, aparecerá muerto en el camastro de una pensión de Caracas. A día de hoy, diagnóstico de la muerte desconocido. El destino querrá, es una macabra broma, que ese amigo que le decía platino para ti, llanero solitario, y decía que era el mejor periodista que nunca había conocido, ese editor era Andreas Faber-Kaiser. Su final tampoco está nada claro. Hablamos de un montón de personas muertas, hay que decir, en la flor de la vida, investigando temas polémicos, extraños e interconectados. Yo prometía una cosa, chicos. Prometía dar algunos datos sobre una historia que superaba todo, pero es que Javier Sierra tenía algo que se guardaba en su faltriquera, ya sabes cómo es Javier. Y decía, espera, es que algunos estuvieron a punto de morir y abandonaron la investigación antes de tiempo. Esta noche de Dossier Especial descubrimos muchas cosas. ¿Sabíais que Kenneth Arnold fue amenazado de muerte? Kenneth Arnold es el primer observador de ovnis de la historia moderna. A raíz de su caso, se habla de platillos volantes en el mundo. Lo que pocos saben es lo que cuenta Javier Sierra. Por ejemplo, el primer testigo de platillos volantes de la historia, que se convirtió también en el primer ufólogo de la historia, que fue Kenneth Arnold, que
que vio 9 de estos discos luminosos en junio de 1947 en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, sufrió las amenazas de estos hombres de negro cuando él se dispuso a investigar otra aparición de ovnis sobre la isla de Maury, que es uno de esos casos extrañísimos en los que un objeto deja caer piezas metálicas, físicas, que fueron recogidas por testigos, y que Kenneth Arnold inmediatamente se puso tras la pista para tratar de documentarlo, y sin embargo, en el transcurso de esa investigación fue amenazado por estos siniestros personajes vestidos de negro, amenazado de muerte. Es decir, o se apartaba de la investigación o terminarían con su vida. Arnold se apartó de la investigación. ¿Y qué os parece si, como guinda, os contamos la historia prometida? En España, una vez más, 1973, un libro revolucionario, un físico se ha atrevido a hablar de la física y propulsión de los supuestos ovnis. No ha ido simplemente a hablar de más casos, sino de cómo se pueden mover estos aparatos. Se llama Francisco Aréjula, pero se convertirá en leyenda por una extraña muerte, que según otros ufólogos fue una muerte por exsangue, es decir, sin una gota de sangre en el cuerpo. ¿Es cierto o no? Investigó profundamente esta historia un querido amigo, Chema Font, y pasó, puedo decir, años siguiendo la pista que nadie había seguido. ¿Queréis escuchar sus conclusiones? Son sorprendentes. Luz sobre un misterio de la ufología oscura. Primero, presentación en sociedad. ¿Quién era este tal Francisco Aréjula? Francisco Aréjula López era un físico, el cual estuvo investigando toda su vida el fenómeno ovni. El fenómeno ovni no de una manera que pudiese afectar a la posible existencia de seres extraterrestres, sino más bien al funcionamiento de estas naves y su posible repercusión en el aprovechamiento de las energías en la Tierra. Hasta ahí todo perfecto, lo raro de un físico como McDonald que intenta explicar el funcionamiento de los ovnis. ¿Dónde llega el misterio? Cuando, tiempo después de su muerte, Antonio Rivera, uno de los grandes divulgadores, habla en su libro Las máquinas del cosmos de ese hallazgo. En una barriada llamada Son Rapinja ha aparecido el cuerpo de Aréjula sin una gota de sangre. El vecindario está espantado, simplemente lo deja ahí. Y además, dice Rivera, y de Aréjula no se ha vuelto a saber nada. Y pone entre exclamaciones, nada. El libro impactó a ufólogos de la talla del abogado José Juan Montejo. Dedicaba en aquel libro un apartado a las teorías de Francisco Aréjula, y ahí Rivera, basándose en las pesquisas o comprobaciones que hizo una amiga y colaboradora suya, se extendió ese rumor, ¿no?, sobre la extraña muerte de Francisco Aréjula, pero sinceramente a mí me parece que el rumor era un tanto exagerado, ya que bastantes años después conocía y también colaboré con un ufólogo mallorquín, Matías Morey, y entre los dos, hicimos algunas pesquisas en este sentido, ¿no?, sobre intentar rescatar un poco de la vida, obra y de la biografía de Francisco Aréjula, porque todo esto Aréjula vivió durante muchos años, ¿no?, en un barrio, me parece recordar, próximo a Palma de Mallorca. Entonces conseguimos localizar a unos familiares suyos, unos sobrinos, y a partir de ahí, la versión que ofrecieron distaba mucho, ¿no?, de aquello que había comentado Rivera en su libro. Bueno, diferentes opiniones. ¿Qué supo Chema Font, nuestro amigo y corresponsal en las Baleares? ¿A dónde llegó? Pues algo sorprendente. La realidad del caso es que Francisco Aréjula era un hombre inteligente, culto, era el típico genio que vivía solo y estaba siempre ensimismado con sus estudios y con sus historias incomprensibles para el resto de sus vecinos. Un día no apareció por el jardín de su palacete y un vecino se extrañó. Al día siguiente, al ver que la luz de su habitación seguía encendida, fue a buscar al alcalde pedáneo de la barriada palmesana donde vivía y le comentó que hacía un par de días que no le veía y que algo extraño estaba pasando. Así pues, decidieron llamar a la policía y la policía se personó. Yo tuve la suerte de poder hablar con los dos primeros testigos que vieron el cuerpo, este vecino y el alcalde pedáneo de la zona, y los dos coincidieron en que sí tenía un fallecimiento normal, en primer lugar debido a que en la propia almohada había un pequeño vómito de sangre,
y al parecer las causas reales del fallecimiento fueron por un edema pulmonar. Él tenía desde hacía unos meses un catarro que de cada vez había ido a más, pero como suele pasar en este tipo de personas, pensaba que los médicos no servían para nada y decidió no ir al médico. Así pues, considero que el fallecimiento de Francisco Aréjula no tiene nada de misterioso. La historia es que llevaba muchos días muerto ahí en la cama y que incluso el hedor se había propagado por la zona, y eso quizá motivó la historia. Claro, un investigador genial, solitario, que aparece así, es raro. Pero Chema encontró algo más, algo increíble y que nadie conoce. Rebuscó en los papeles de Aréjula y encontró también extrañas recomendaciones o amenazas. Sus temores quizás no eran infundados. Incluso él, en un prólogo a la edición francesa, que quería publicar en 1976, 2 años antes de su fallecimiento, dijo textualmente: hay un hecho que no ofrece duda. La ciencia, en el sentido exacto de la palabra, va perteneciendo cada vez más a unas élites que la guardan en secreto y la protegen con barreras de silencio. Se basaba para decir esto en que él envió 2 escritos a algún organismo secreto, como él definió, algunos escritos suyos en los cuales él facilitaba sus investigaciones porque consideraba que podían ser útiles para el resto de la humanidad. Del primer escrito nunca le contestaron, pero del segundo, misteriosamente, alguien, y él no define quién es, dijo que le sería interesante ir a Estados Unidos. Pero, y también le citamos textualmente, un alto jefe de ciertos servicios secretos norteamericanos me dijo que no sería sabio que fuese a Estados Unidos. Por eso, opino que quizás esos temores que tenían no eran del todo infundados. Mejor música imposible para despedir este tema, para volver luego a la actualidad, noticias, crónicas, secciones. Pablo Villarrubia, hermanito, como siempre, un placer. Hablaremos un día de Fawcett, hablaremos un día de Olavo Fontes, hablaremos un día de tanta gente que acabó borrado del mapa, quizá porque sabía demasiado.